Bueno, buenas tardes a todas y todos. Comenzamos hoy la quinta sesión de estas charlas que, con motivo del 25 aniversario de la Constitución de ATAC España, se están llevando a cabo bajo el lema de una sociedad en común. Ya en una mesa anterior hablamos de la entrada de los fondos de inversión, cómo afectan a la democracia en la Unión Europea, y en la sesión de hoy nos vamos a centrar en particular en los fondos de inversión y su repercusión en el tema de la vivienda. Mi nombre es Isabel Tolosana, soy socia de ATAC y pertenezco a la Junta Rectora. Y hoy tenemos con nosotros a tres ponentes de primera, a los que voy a presentar. Tenemos en primer lugar a José Manuel Naredo. José Manuel, hola, buenas tardes. José Manuel es doctor en Ciencias Económicas, estadístico facultativo. Tiene una larga experiencia investigadora, donde combina reflexiones sobre los fundamentos del pensamiento económico y análisis más concretos sobre el funcionamiento de los sistemas urbanos e industriales y su relación con los recursos naturales y con el territorio. Ha sido objeto de múltiples galardones, como el Premio Nacional de Medio Ambiente 2000, el Premio Internacional Geocrítica 2008 y, recientemente, hace nada, acabas de ser investido doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la UNED. Contamos también con Manuel Gabarre. Bienvenido, Manuel. Es abogado e investigador. Pertenece al colectivo Observatorio contra Delitos Económicos, CODE. Entre otras publicaciones, a señalar Tocar fondo, la mano invisible detrás de la subida del alquiler, con la editorial Traficantes de Sueños. Y bueno, también has publicado el informe Los fondos buitre, una industria depredadora de las ciudades y los derechos humanos, con el Observatorio IDESC y el Observatorio CODE, si no me equivoco. En tercer lugar, contamos con Alejandra Jacinto. Bienvenida, Alejandra. Alejandra es abogada y politóloga del Centro de Asesoría y Estudios Sociales, CAES, Cooperativa al Servicio de los Derechos Humanos y la Transformación Social. Pertenece a la Asociación Libre de Abogadas y Abogados, al equipo jurídico de la PA, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, y colaboras con el Sindicato de Inquilinas. Exdiputada y portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, o sea que creo que los tres ponentes, bueno, pues vais a iluminarnos en todo este tema. José Manuel, por ejemplo, tú tienes una página web que no he mencionado, que es el rincondenaredo.org, ¿cierto? Y ahí se puede acceder a sus múltiples artículos sobre el tema. Bueno, yo por introducir un poco el tema, pues en los últimos años hemos visto cómo ciertos lobbies financieros se han introducido, sobre todo procedentes de fuera de España, ¿no? Con un lugar privilegiado para los Estados Unidos, ¿no? Se han introducido en todo el tema de la vivienda para, de alguna manera, sacar tajada de lo que debería ser un bien público, que además, bueno, pues si nos atenemos al articulado de la Constitución española, luego Alejandra nos vas a hablar de ello, pero no solo eso, sino también a la Declaración de Derechos Humanos, es un bien básico, ¿no? Blackstone, por ejemplo, de todos creo que conocido, con decenas de miles de viviendas, cerró el primer trimestre de 2025 con casi un 40% más de beneficios que en el primer trimestre del año 24. Estos fondos, que por otra parte pues, se forman por acumulación de pequeños capitales en pensiones, seguros, etcétera, el año pasado tenían una cartera de unas 350.000 viviendas en alquiler.
los pequeños propietarios y los grandes fondos terminan coincidiendo para imponer mediática y políticamente unas medidas que defienden sus intereses. Todo esto en un escenario de connivencia con el poder político. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, donde es bastante evidente, pues tenemos a las relaciones de la familia Aznar Botella con Blackstone, las relaciones de la familia Borbón Almeida con la Socimi Vitruvio Puerta del Ángel, donde están llevando a cabo una operación especulativa bastante importante. La familia Aguirre con Elix Rental Housing, la familia Ayuso, etcétera, etcétera. Esos son nombres de sobra conocidos, pero hay un montón de grandes tenedores que hablamos de tienen posesiones de más de 50 viviendas en alquiler y en muchos casos no están constituidos ni siquiera como una sociedad. Las consecuencias para el disfrute de este derecho a una vivienda digna pues son las que todos conocemos. Este derecho se va alejando de amplias capas de la sociedad y no solo, como se viene diciendo, de la capa más joven, no es así. Y frente a esta sociedad del mercado y la supuesta meritocracia, necesitamos un contrato social de este siglo XXI para establecer una sociedad decente que equilibre la dinámica de los mercados y los derechos comunitarios. En la sesión de esta tarde, José Manuel nos va a hablar nos va a desvelar ese modelo inmobiliario que promueve la vivienda como inversión y que está enraizado en nuestro país desde hace décadas. Manuel, a continuación, nos va a hablar de lo que él define como una industria depredadora de las ciudades y de los derechos humanos, señalando la responsabilidad de los fondos de inversión. Y Alejandra nos va a presentar las exigencias constitucionales, porque la vivienda es un derecho y qué habría que hacer para consagrarlo como tal. Hablaremos de propuestas, de iniciativas concretas, haremos una comparativa con lo que sucede en otros países del entorno. Bueno, pues, José Manuel, empezamos contigo. Yo quería preguntarte, tú aseguras que el modelo inmobiliario español promueve la inversión frente al hecho de que la vivienda sea un bien de uso y supone que quien la necesita puede comprarla. Es un modelo agotado y es un modelo corrupto. Este modelo, según dices, ha colapsado. Yo quería preguntarte qué datos apoyan estas afirmaciones. Bueno, muy bien, gracias. Sí, pues mi función aquí es presentar un marco más general, porque luego ya nos centraremos en el propósito de los llamados fondos buitre, etcétera, ¿no? Bueno, pues en este contexto respondo a tu pregunta. Efectivamente, si es que el modelo se estableció durante el franquismo con la idea de hacer un país, decía el primer ministro de la Vivienda, de propietarios, no de proletarios, para que se tuviera la vivienda en propiedad frente a la vivienda en alquiler, porque España era un país de alquiler. O sea, en el censo del 50, el 97% de las viviendas estaban habitadas en alquiler en Barcelona, 95% en Madrid. En todas las ciudades más del 80% se ocupaban en alquiler. Entonces, claro, ahí se consiguió invertir totalmente el modelo para promover esa vivienda en propiedad, pero, claro, presuponiendo que la gente que la necesitaba pues podría comprarla, claro. Pues entonces ya se estableció un marco institucional que permitiera dar los créditos suficientes para poder comprarla a crédito y todo esto, porque en ese propósito era un propósito de justo también
de sociedad de orden y tal, porque este ministro decía que las personas sin vivienda, todo esto, pues entonces se mostraban agresivas, tal, esto, y entonces, claro, ya para la paz social había que tener bien uncidas a las personas con unos buenos créditos a pagar, que estuvieran ahí pillados, y entonces ya se generaba pues un país más de orden. Entonces era un poco ese propósito de orden social el que subyacía también a la cosa. Bueno, pues llegados a este punto, resulta que este modelo pues ha culminado después con la democracia, curiosamente, porque entonces con un esfuerzo digno de mejor causa, pues se ha seguido promoviendo hasta que culminó con la última burbuja inmobiliaria. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido ahora? Pues que nos encontramos que las personas que necesitan vivienda, entonces no pueden comprarla. Entonces, claro, por eso es que más claro agua, ese modelo ha colapsado, pero no se dice. Y ahora vamos a ver un poquito por qué y cómo es la cosa, ¿no? Entonces, yo tengo los datos, por ejemplo, de créditos para compra de viviendas. Entonces, de pronto, se pincha la última burbuja en el 2007, a finales, 2008, cae, se desploma y sigue cayendo, no ha repuntado. Y están más caros, claro, las viviendas. No ha repuntado. O sea que la gente que lo necesita, sobre todo jóvenes o inmigrantes, pues resulta que no pueden endeudarse, coger créditos a largo plazo, porque no tienen pues, trabajo estable, garantías, etcétera. Y eso unido a que la banca sobredimensionó su riesgo al ladrillo y también se ha tenido que estar descartando y sigue saneándose, etcétera, etcétera. Y por ese doble motivo, entonces resulta que toda esta gente, en vez de comprar vivienda, pues se vuelca sobre el mercado de alquiler, en el que inciden, por una parte, los alquileres turísticos en las zonas más problemáticas, con luego el objeto de hoy, ¿no? con los fondos buitre, que entonces en ese sentido, pues tengo el libro este, por ejemplo, los desahucios instados por los fondos buitre, que eso para los juristas, vamos, no sé si conocéis el libro este, pues sobre todo, vamos, me parece importante porque, claro, es una denuncia Entonces, claro, está sometido el mercado de alquiler por estas otras dos cosas y entonces es lo que lleva a que haya colapsado el modelo. De todas maneras, si quieres, o sea, bueno, voy a presentar un poquito cuál es el modelo, qué es una burbuja inmobiliaria y todo eso y cómo ha colapsado, porque el problema es que los bienes patrimoniales, los mercados de bienes patrimoniales no tienen que ver, no funcionan como los mercados de bienes de consumo, que se producen, se obtienen para ser consumidos. Entonces, si hay buena cosecha de tomate, pues lo lógico es que baje el precio, porque ya no da más de sí, por mucho gazpacho que hagamos, etcétera, pues... Se consume y no se acumula, quieres decir. Sí, entonces, sin embargo, ya los bienes patrimoniales, como se atesoran y se desean por sí mismos, pues se acumulan. Y entonces, ¿qué pasa? Pues cuando se piensa que el precio va a subir, se compra porque piensa que van a subir, sube porque se compra, entonces se desata una espiral de compras, subidas de precios, etcétera, y eso cada vez más apalancado por créditos, y eso es lo que hace que muera siempre por fuerza, por estrangulamiento financiero, porque llega un momento que pasa algo y ya se desinfla, y claro, es lo que se llama burbuja inmobiliaria. Y yo, bueno, por mi edad como analista, pues he tenido la oportunidad de vivir 3 burbujas inmobiliarias ya en este país. Una la de los años 70, luego la otra, la que colapsó con los festejos del 92, y luego esta última que ha durado 10 años. Y entonces es que, sobre todo, la gente, pues
yo creo que no se da cuenta de lo que ha pasado en este país, que lo ha sacudido durante 10 años esta burbuja y todavía estamos con las consecuencias de todo eso, porque ha ido un saneamiento, bueno, y un salvamento, claro, de la banca y de entidades, ¿no?, con dinero público y todo esto, de todo ese aquelarre que se había producido, cuando aquí, pues bueno, resulta que en los manuales de economía pues se enseña que los hogares ahorran y entonces para cubrir la necesidad de financiación de las empresas, ¿no? Pues aquí, ¿qué pasaba? Pues que en los últimos 5 años de la burbuja última, los hogares no ahorraban, pedían dinero neto a los bancos para financiar justo todo el aquelarre inmobiliario, ¿no? Entonces, claro, esto era una cosa insólita y yo tengo el gráfico en tijera que se abría inversión en ladrillo de los hogares, inversión financiera cayendo bajo cero. Dicen, hombre, es que esa tijera, si hay algo insostenible es eso, ¿no? Entonces era de una evidencia absoluta que eso no podía. Bueno, pues ¿qué pasó? Pues por HOV, pues a finales de lo de las hipotecas subprime en Estados Unidos, todo esto, pues entonces resulta que ya todo ese dinero que se había pedido del exterior ya no es que no podían endeudarse más, sino que pedían que se les devolviera. Y claro, la banca estaba dando créditos a largo plazo, que eran hipotecas, con endeudamiento a corto plazo, lo cual era suicidario, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto llegó hasta donde llegó y luego con todo ese colapso, pues lo que ha habido es justo un proceso de ajuste y en ese proceso de ajuste económico es en el que todavía estamos. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido entonces? Vamos, porque en este país, claro, demográficamente de los menos prolíficos del mundo, que está la brecha demográfica, que lleva ya años que hay más mortalidad que natalidad, o sea que la población disminuye y es gracias justo a los inmigrantes que entonces se cubre en parte esa brecha demográfica, ¿no? Pero no viene precisamente con el dinero debajo del brazo para comprar la vivienda. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que en ese proceso de ajuste lo ha salvado en gran medida un dinero de inversión extranjera que en la vida había ocurrido. Es que en media, bueno, como cuando se produjo esa crisis internacional, pues la respuesta fue alimentar con mucho más liquidez para que hubiera, no decayera la bolsa, no decayeran las cotizaciones en general patrimoniales, y para ese salvamento se inyectó cantidad de liquidez en el mundo y entonces vamos multiplicando la dimensión de los bancos centrales, cuyo pasivo es la masa monetaria, ¿no? Y todo eso fue generando pues distintos, lo que yo llamo pues dinero bancario, dinero financiero, todo esto. Esto luego va, ¿y en qué se coloca? Pues en bienes patrimoniales, comprando o derechos mineros, territorios, o inmuebles, etcétera. Y entonces este país ha sido justo el destino de buena parte de toda liquidez, pensando en colocarse. Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que es que en media se acerca al 20% de las operaciones urbanísticas, resulta, de las compraventas, están compradas por capital extranjero. Pero es que en eso resulta que, por ejemplo, es que, bueno, para venir aquí siempre me gusta revisar todos los datos por si había alguna novedad de última hora. Entonces, pues he visto, por ejemplo, ya el último dato en el cuarto trimestre del 2024, por ejemplo, en Alicante, el 47% de las compras de vivienda era por capital extranjero. Entonces tú dices, hombre, es que ya sí casi la mitad es compra por capital extranjero, los oriundos que están ahí,
cuando van dinero de todos lados, incluso me llama la atención de Ucrania, hay cantidad de dinero para comprar aquí, entonces dices, pero por favor. Entonces, en ese aluvión, sobre todo, bueno, y sobre todo en Baleares, pues 37%, de las compras son por extranjeros, etcétera. En ciertos sitios, claro, pues es que alcanza ya una dimensión impresionante, y entonces eso es ¿qué es lo que genera? Pues que los que de verdad la necesitan no puedan comprarla porque están tirando de los precios por un lado, pero que es que encima por otro lo que genera es lo que se llama gentrificación, es decir, que expulsan a la gente de los núcleos urbanos para que se tengan que ir, y entonces es lo que yo llamo el urbanismo, un invento especial de este país, que es el urbanismo nómada o itinerante. Es decir, que cuando la población no aumenta, pues lo que hay que hacer es que se vaya o que se va quedando eso vacío, y entonces, porque la población de Madrid municipio está al nivel del año 70, sin embargo ha habido 600.000 viviendas más en el municipio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entonces ves que, claro, todo esto con un oscurantismo muy fuerte, porque claro, lo primero habrá que ver cuál es el patrimonio inmobiliario para hacer una gestión razonable, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora que he ido por la carretera de Extremadura, que está toda en obras, tal, pero vas viendo todos los edificios abandonados del ejército, incluso de viviendas, etcétera, una aquelarre ahí, dices, pero por favor, y he visto yo vivienda social tapiada para que no se meta nadie, porque se ha abandonado ya, o se ha ido, o se ha muerto la gente, o se ha ido, lo tapian para que no se meta nadie. Dices, pero por favor, habrá que ver de qué estamos hablando, tenemos que saber cuál es el suelo ya clasificado, disponible, cuál es el patrimonio inmobiliario, para entonces, en vez de que duerman en el aeropuerto, hombre, en todos esos edificios que acabo de ver por la carretera de Extremadura, se puede poner ahí cantidad de gente. Sin embargo, José Manuel, la única propuesta que se escucha es la de construir más, nueva vivienda. Y tú sostienes y defiendes que otro modelo es posible. Lo que pasa es que se silencia. Sí, sí. ¿Cuál sería el modelo que se está silenciando y que, a tu juicio, sería el que deberíamos seguir, emprender? Sí, sí. Bueno, en realidad, recuerdo una vez ya que se acababa el tiempo, no sé qué, y qué modelo, pues hombre, justo el contrario de lo que hay ahora. Eso, por descontado. El contrario, es decir, que promueva la vivienda como uso, no como inversión, entonces que haya vivienda social, que haya, etcétera, etcétera. Es decir, en las antípodas, por resumir, ¿no? Pero vamos, que entonces la cuestión aquí, en este sentido, pues yo es que, vamos, tengo un artículo que se llama así un poco, en ese sentido, de otro mundo inmobiliario existe, aunque en el país del ladrillo se silencie, porque lo había puesto otro mundo, porque desde el ecologismo se dice, otro mundo es posible. Y digo yo, no, hombre, otro mundo es impepinable porque las cosas cambian. Lo que pasa es que puede ser peor que esté para muchas cosas, ¿no? Entonces, pero claro, otro mundo, no es que otro mundo inmobiliario sea posible para mejorarlo, es que existen. Sí. Pero aquí es que la singularidad del modelo español es muy fuerte y es lo que la gente no se da cuenta, porque, claro, la propia palabra pelotazo urbanístico no tiene traducción directa al norte de los Pirineos. Entonces, claro, ves que es una singularidad y todo eso se ha extendido por todo el cuerpo social, que en eso es un poco lo de aclarar. El qué hacer, pues supone primero un diagnóstico de lo que hay, porque quiénes son los propietarios y cómo en la vivienda en alquiler, hombre, pues los fondos buitres, por supuesto, son los malos malísimos, pero los pobres no tienen mucho, solo tienen entre el 8 y 10% de las viviendas alquiladas. Entonces, claro,
los males que estamos discutiendo son mucho más amplios. Todo eso ha calado por todo el cuerpo social y entonces, porque las personas jurídicas propietarias, según los datos de Hacienda, están de viviendas alquiladas, es el 8 o 10%. Si a eso encima le quitas las pocas que hay, pero que hay, claro, de vivienda social, que son de entidades públicas, vamos, entonces, claro, pues no es mucho lo que tienen, ¿no? Bueno, pero entonces la cuestión es que habrá que diagnosticar. Pero decía yo que el título de ese artículo pues es porque hacía referencia al caso de Suiza con el 10º aniversario de la ley Weber, que fue una ley que promovió un tal Weber, precisamente. Entonces ganó precisamente por referéndum. Y entonces el limitar la segunda residencia a escala federal, y para ser a escala federal se cambió la Constitución. Entonces, al mismo tiempo se sacó una ley estadística para que todos los municipios tuvieran al día la información. Se creó una fundación, Helvetia Nostra, para controlar a ver si los que incumplieran la normativa, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otra parte está la ley Kohler, que es otra también promovida por iniciativa popular, por referéndum, que limita la compra por extranjeros. Y eso no es exclusivo de Suiza. En Dinamarca pues no pueden comprarlo, vas allí. Entonces, claro, aquí como no se ha negociado nada al entrar a la Unión Europea, pues alegría y optimismo. Incluso, además, promoviendo las propias entidades públicas las compras, no ya con la visa oro, esa que decían, etcétera, sino que es que he visto el propio gobierno de Baleares hizo propaganda en Estados Unidos para que compraran, ¿no? Tú dices, hombre, por favor. Entonces, en vez de poner trabas, pues para salvar precisamente a los oriundos, porque si no Suiza se le hubiera merendado a Alemania como segunda residencia, ¿no? Si te parece, José Manuel, como vamos a hablar más tarde de la comparativa con nuestro entorno y otros países europeos, vamos a darle la palabra a Manuel. Bueno, pues no, entonces yo por rematar, simplemente eso, que habrá que diagnosticar bien, pero a mí lo que me sorprende es eso, que porque yo hice el libro sobre el tema del modelo inmobiliario español, vamos, porque tengo 2 libros sobre las 2 últimas burbujas. Entonces, en el último, el del modelo inmobiliario español, pues es donde me creí en la obligación de hacerlo en el 2011, porque me parecía que la gente no se enteraba de lo que había pasado y entonces me parece que seguimos un poco las mismas, porque en eso ves que no hay, porque para mí tendría que ser una apuesta en común de cualquiera que no tenga intereses mezquinos o inconfesables, pues que hay que cambiar ese modelo, ¿no? Y entonces ya ahí, en ese cambio, tendrá que haber cosas a largo plazo, es decir, ya, pero otras súper inmediatas, porque en eso todos los datos de tributarios, la fiscalidad, todo esto se puede hacer ya. Entonces, quiero decir que hay muchas medidas que se podrían. Entonces, por ejemplo, pues aquí en el dossier de Galde, que es donde tengo un artículo muy breve, pero es al que he hecho referencia para que, si lo quería ver para esto. Pero aquí hay otra serie de aportaciones, vamos, de gente bastante solvente. Quiero decir que, bueno, hay 20.000 cosas que se pueden hacer. Entonces, quiero decir que en eso, bueno... Vamos a ver qué otras ideas van saliendo. Yo quería preguntarte, Manuel, tú has comentado que este modelo inmobiliario se ha abierto a fondos internacionales, bueno, y estos, de la mano de las élites nacionales, se ha convertido en una industria depredadora de ciudades y de derechos humanos. Entonces, quería que contaras un poco en qué condiciones han entrado esos fondos internacionales en el negocio de la vivienda y cuáles son los síntomas depredadores de esa industria.
Pues los fondos de inversión han entrado en el mercado de la vivienda español porque el mercado de la vivienda es todo menos un mercado de libre concurrencia de oferta y demanda. Es un mercado completamente regulado, si lo pensamos. Porque, por un lado, la vivienda se basa en el suelo. Y sobre el suelo pues podemos establecer qué regulación hay sobre el suelo urbano. Podemos decir que se puede expropiar, como se expropian los terrenos agrícolas para hacer una carretera, es decir, por su valor de uso agrícola, o por motivos políticos podemos dejar que se especule hasta el infinito con este bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede en España? Entonces, que han surgido acaparadores de suelo urbano, y eso desde, que ha comentado José Manuel, desde los años 50 y antes. Otra cuestión que está regulada es cuánto crédito se da para comprar una hipoteca, el 100%, así se generan burbujas, o se da un 80% como ahora. Entonces excluyes a una parte de la población que es la que no puede ahorrar del acceso a la vivienda. Eso es otra regulación. Otra regulación de protección al inquilino, que es la que suele establecerse en los países donde está limitado el acceso a la hipoteca, con estas entradas del 20%, es tanto la protección con medidas que protejan al inquilino de cara a su arrendador. Por ejemplo, en Alemania los alquileres son indefinidos. Es decir, solo puede subir el IPC y no tiene un final determinado, sino que es hasta que el inquilino quiera. También en países como Francia, Alemania, no puedes alquilar una vivienda vacía, no la puede alquilar el propietario por el dinero que quiera, sino que tiene que sujetarse a unos índices. Y finalmente, en países como Francia hay casi un 20% de vivienda social, en el Reino Unido 17%, Austria 25%, Países Bajos 40%. ¿Por qué? Porque son todos países que yo tengo un poco una teoría para explicar por qué ha funcionado, por qué funcionó de aquellas maneras, con crisis, pero bueno, más o menos fue funcionando el modelo de vivienda español hasta 2007 y ha dejado de funcionar. Un poco la cosa que pienso que sucedió es que España tenía la peseta hasta el año 97 y en la peseta la inflación que hubo hace un par de años aquí del 7% era un buen año. Entonces había años del 17, del 18, del 20. Entonces, ¿qué sucede? Que a la banca de los países europeos no se le ocurría prestarle dinero a las cajas de ahorro y banca española para hacer negocios sobre vivienda. ¿Por qué? Porque no sabían lo que les iban a devolver con semejante inflación. Entonces, España, cuando entró en el euro en el año 97, en solo 10 años, el endeudamiento de los bancos españoles se multiplicó por 7 con la banca europea, superando el Producto Interior Bruto de España, superando el billón de euros. Eso solo en 10 años. Entonces, claro, ¿eso qué hizo? Pues que hubiese una gran cantidad de promotores inmobiliarios que estaban comprando suelos acaparados por unos niveles exagerados, había gran cantidad de obra parada. Entonces, la gente dejó de poder pagar las hipotecas, empezó a caerse en el mercado. ¿Y qué sucedió? Que los promotores no pudieron vender los pisos ni terminar las casas. Entonces, estos promotores tenían deudas con las cajas y con los bancos. Las cajas y los bancos pues tenían la garantía de los bienes de los promotores, de los suelos, de las viviendas, y al mismo tiempo había cientos de miles de desahucios. Entonces, ¿qué sucede? Que las cajas y los bancos españoles se juntan de repente en su propiedad con todo el suelo urbanizable de España, porque habían quebrado todos los promotores, y también se juntan con cientos y cientos de miles de viviendas. Podemos hablar seguramente de 1 millón de viviendas. Al mismo tiempo, estas cajas y estos bancos, en buena medida, también van quebrando. Van quebrando hasta la concentración bancaria que hay ahora, que hay prácticamente 4 bancos que controlan 3/4 partes del mercado. Entonces, como este problema no se había ceñido a España, sino que había otros países con esta misma situación, Irlanda, Estados Unidos en cierta medida, se decidió internacionalmente, la banca se regula por el Banco Internacional de Pagos de Basilea. Entonces, las regulaciones de Basilea, que es como el banco central de los bancos centrales, se aplican en todo el mundo. Entonces, Basilea III determinó, por un lado, que los bancos, antes de 2018, tenían que deshacerse de los bienes inmobiliarios y de lo contrario les podía pasar como le pasó al Banco Popular, que los bienes inmobiliarios perjudicaban el cálculo de la solvencia. Entonces, el Banco Popular, al no llegar al cálculo de esa solvencia, la Autoridad Europea, que es una institución creada a semejanza y a partir de Basilea III, disolvió el Banco Popular. Entonces, era un aviso serio de que había que vender esos cientos de miles de pisos y solares antes de 2018. Y al mismo tiempo, también Basilea III, que se implantó en España a partir de 2013 por reglamentos y directivas, exigía que se pusiese una entrada del 20% para comprar un piso. Es decir,
Si no tienes 40.000 euros ahorrados, bueno, no puedes comprar un piso de 200.000. Entonces, 40.000 de la entrada más 20.000 de gastos, impuestos, 60.000. Entonces, mucha gente ha quedado fuera del acceso a la propiedad, que ha pasado de 2011 del 70% de los menores de 40 a un 30% ahora. Entonces, ¿qué tenemos? Que tenemos a una banca en Europa con cientos de miles, con millones de viviendas, de las que se tiene que deshacer antes de 2018. Y tenemos que alguien las tiene que comprar. Entonces, ¿qué se les ocurre? Vieron en esto una oportunidad los fondos de inversión oportunista. Estos fondos de inversión habían hecho Blackstone, Cerberus, Oaktree. Son entidades que se crearon a mediados de los 80, a principios de los 90, son bastante recientes. Hicieron siempre malos negocios. Por ejemplo, compró Cerberus, compró Chrysler, y si no es por el rescate de Obama habría quebrado. O sea, en la economía real se manejan mal. Pero los primeros grandes negocios los hicieron con la compra de vivienda en Alemania. En Alemania había mucha vivienda pública, tanto de Alemania del Este como de la República Federal, y a principios de los 2000 pues vendieron 500.000 viviendas. Y estos fondos que luego vinieron a España fueron los que la compraron. Entonces habían estos fondos que había un chollazo allí, ¿no? Entonces, gracias a los contactos políticos, estos fondos hicieron regulaciones en Europa que eran muy a su favor. Por ejemplo, la primera, no pagar impuestos. A través de una serie de normativas, por ejemplo las SOCIMIs, que son sociedades inmobiliarias, se les excluía del impuesto de sociedades, o al comprar del impuesto de transmisiones. Si te compras un piso de segunda mano, pagas el 10%. Si eres una SOCIMI, pagas el 0%. ¿Por qué? Pues por el poder político, ¿no? Porque son empresas que no generan ni trabajo ni conocimiento, no generan nada a su alrededor, pero tienen gran capacidad de influencia política. Lo mismo con el derecho de tanteo, que se eliminó si se vendía todo el bloque. Es decir, rebajaron el Partido Popular de 5 a 3 años el plazo de la ley de arrendamientos urbanos para que hubiese una burbuja del alquiler. Entonces se les puso todo a favor y estos fondos eran las únicas entidades capaces de hacer compras de 60.000, 70.000 viviendas o bienes inmobiliarios por precios que eran 3 o 4.000 millones de euros, porque nadie más tiene 3.000 millones para invertir en cualquier negocio. Igual una Telefónica igual tiene ese dinero para invertir en el negocio de las telecomunicaciones, pero no para invertir en pisos, ¿no? Entonces, estas entidades tenían pues, el chollo del siglo, ¿no? Por decirlo así. ¿Y cómo funcionan? Hay un poco de confusión con el término fondo oportunista, fondo buitre, fondo de inversión. En realidad no tienen una forma jurídica específica para ellos. Por ejemplo, Cerberus es una sociedad limitada que es propiedad de un tipo que se llama Steven Feinberg, que ahora es vicesecretario de Defensa con Trump. Es decir, está decidiendo todo el presupuesto de defensa de Estados Unidos, 850 millones de dólares, lo está decidiendo el dueño de Cerberus. Y Blackstone, por ejemplo, por citar otra famosa, es una sociedad cotizada en bolsa. Es decir, no tienen, por su forma jurídica, en realidad, pues tienen la forma mercantil que tengan, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionan? Que esto sí que los define. Por un lado, los fondos, estas empresas que tienen su sede en Wall Street crean un fondo de inversión en un paraíso fiscal. Ellos no ponen un duro en el fondo de inversión, ellos son los gestores. Entonces lo que hacen es recaudar 4.000, 5.000, 6.000 millones de dólares para invertirlo en lo que les dé la gana. ¿Por qué? Porque al estar en un paraíso fiscal, pues nadie puede fiscalizar en qué lo están invirtiendo en realidad. Igual pueden decir, es fondo vivienda, pero nadie va a poder fiscalizar en las Islas Caimán qué estás haciendo. Entonces, ¿por qué son estas entidades de Estados Unidos? Porque en Estados Unidos las pensiones están privatizadas. Entonces, ¿eso qué hace? Que tengan un gran volumen de inversión. Por ejemplo, por citar un ejemplo real, el Fondo de los Maestros de Pensilvania mete 200 millones de dólares en un fondo de Cerberus para que lo invierta en lo que le parezca. Y las condiciones son siempre las mismas. Se devuelve en 5 años esta inversión, es decir, al gestor del fondo de pensiones en 5 años se devuelve la cantidad y se le da un interés. Y mientras tanto, el Cerberus o el Blackstone de turno lo invierte en negocios que se han creado políticamente. Porque en 5 años tienen que estar... Hay que comprar barato un bien que está depreciado para venderlo solo en 5 años, que es muy poquito tiempo. Entonces, por eso se metieron en este mercado que se les había creado políticamente. Y bueno, también, esto es interesante, en Estados Unidos las pensiones están privatizadas porque lo pueden hacer. Cualquier otro país, si privatizase las pensiones, podría ver con casi total seguridad a sus pensionistas sin pensión. Pero Estados Unidos, como el dólar es la moneda mundial,
siempre poder acudir al rescate por grande que haya sido la quiebra. Alan Greenspan, que era el presidente de la Reserva Federal, decía que hay 0 posibilidades de que Estados Unidos quiebre. Y es porque Estados Unidos obliga a que el petróleo se venda y se compre en dólares. Entonces, por mucho déficit que tenga, tanto en sus importaciones, que lo tiene del 10%, como el déficit estatal, el dólar nunca pierde valor. Y esta es un poco la base del orden mundial. Pero con esto quiere decir que los fondos de inversión son una realidad política. Entonces, ¿cómo funcionan? Para pagar estos 4.000 millones, vamos a decir que pagan 1.000 millones por 30.000 viviendas en España. El fondo de inversión pondrá un 6-7%, porque me lo he estudiado en sus cuentas, pondrá 70 millones. Tomará 130 millones más, o sea, no, tomará hasta 200 millones, los tomará del fondo de inversión que ha creado, del de los pensionistas, los acaudalados, los fondos soberanos, lo toma prestado del fondo que ha creado. Entonces ya tiene 200. ¿Y los 800 que falta, dónde los saca? Pues se los presta un banco, que esto también es interesante para ver la relevancia política que tenía. La gran banca internacional, Bank of America, JP Morgan, Deutsche Bank, o sea, realmente los bancos más poderosos del mundo están detrás de los préstamos con los que Blackstone, Cerberus o Lone Star financiaron la compra de viviendas en España. Entonces, con estos modelos, en solo 6 operaciones, los fondos oportunistas compraron más de 400.000 viviendas en España. Algunas de ellas las vendió directamente el FROB, que era una entidad estatal, vendió 100.000 deudas de Caixa Cataluña, 60.000 hipotecas, con lo cual eso fueron pues, el mayor número de desahucios que ha habido en la ciudad de Barcelona, que me lo encargaron precisamente en el informe este, y aparecía siempre en la sociedad, era la que más desahuciaba, pero fue una venta del Estado español a Blackstone, o sea, el propio Estado español atacó el derecho a la vivienda frontalmente. Entonces, bueno, así se hicieron estas 6 grandes ventas, que las hicieron el Santander, el BBVA, Sabadell y la Caixa, los 4 bancos que crearon, a 3 fondos, Cerberus, Blackstone y Lone Star. Entonces, estos fondos, antes de 2018 se produjeron las ventas, fue el año porque tenían que vender, los bancos no querían vender, pero es que no les quedaba otra que vender, porque vendieron francamente barato, por 20.000 euros, 30.000 euros viviendas. Entonces, estos fondos han tomado estrategias diversas. Lone Star, por ejemplo, en la compra que hizo de 80.000 viviendas de la Caixa, 80.000 inmuebles, lo que ha hecho, porque me he ido estudiando las cuentas, es venderlas todo lo rápido que podía y quedarse con un beneficio pues, asombroso. Otros fondos, como Cerberus, han visto en alguna operación diciendo uy, que el precio de la vivienda en España, como el mercado está cautivo, pues me las voy a quedar. Entonces han ido vendiendo lo justo para devolver el dinero a los pensionistas y a la banca y el resto se lo han ido quedando. Entonces se han quedado con empresas inmobiliarias para alquilar. Por eso se las ha quedado Cerberus. Y sobre todo han vendido pues, o bien a particulares o bien a empresas locales o particulares que se han convertido en caseros, porque claro, tienes a mucha gente que ya no puede comprar, entonces tienes el mercado cautivo, o se las han vendido a fondos de inversión más pequeños o también se las han quedado ellos. Entonces los fondos de inversión, digamos, que han actuado como puente entre una gran privatización de vivienda, porque todas estas viviendas que he mencionado fueron objeto de un rescate a la banca por un auténtico dineral, y un mercado de vivienda que es un poco la ley de la jungla. Es un mercado muy beneficioso para el propietario que va a alquilar cualquier cosa por un precio muy elevado, porque hay una situación de acaparamiento. Entonces, pues esa es la situación con los fondos. Y concretamente en el caso del llamado Banco Malo, la Sareb, ¿cómo se creó y qué papel tuvo ahí el Estado? Venga, pues voy rápido con Sareb. A ver, Sareb se creó a España la rescataron, digan lo que digan, porque España pidió el rescate y firmaron un contrato que es el memorándum de entendimiento, por el cual la Unión Europea le prestaría hasta 100.000 millones de euros a España. Entonces, en ese contrato se decía que España tenía que crear el Banco Malo, que luego fue Sareb, que es una gran inmobiliaria pública, y que tenía que hacer la reforma laboral también. O sea, se metieron realmente de lleno en la política española. Entonces, se creó Sareb de la siguiente manera. Pusieron 2.200 millones de euros, los puso el Estado. Y 2.600 millones de euros del capital de Sareb lo pusieron los bancos españoles según su grado de implantación. El Santander es el mayor, pues fue el que más parte puso, luego la Caixa y así sucesivamente. El único que no puso es el BBVA, no se sabe por qué. Entonces tenemos que Sareb tenía un capital de 4.800 millones y tenía que comprar los bienes inmobiliarios, tanto los pisos que provenían de embargos y desahucios,
como los préstamos a promotores, ya fueran préstamos donde el promotor devolvía el dinero, como préstamos donde el promotor tenía problemas, de las cajas y de los bancos españoles que habían quebrado. Esos bienes estaban valorados en 107.000 millones. Y Sareb pagó 51.000 millones de euros. ¿Qué eran esos bienes? Pues eran 100.000 viviendas que provenían de desahucios y 400.000 préstamos que estaban respaldados por viviendas. En total, 400.000 bienes inmobiliarios hablan, que son todo el suelo urbanizable de España, todas las promociones que están a medio terminar y más cientos de miles de viviendas. Seguramente 500.000 de viviendas, por lo menos. Entonces, aquí viene una pregunta. ¿Cómo con 4.800 millones de capital puedes pagar 51.000 millones? Pues porque le hicieron un préstamo a Sareb. El Banco Central Europeo le prestó 50.000 millones a Sareb, con lo cual Sareb pues fue comprando las viviendas de Bankia, del Banco de Valencia, de las cajas gallegas, Caixa Cataluña, etc. El objetivo de Sareb era ir vendiendo esos bienes en el mercado en condiciones de opacidad total y con lo que fuera sacando ir devolviendo el préstamo. Entonces, al tener… esto tenía un truco, porque si eso no funcionaba, ese modelo, ¿qué pasaba? Pues que el Estado había avalado la deuda de Sareb. Entonces, todo lo que no pudiera devolver Sareb lo vamos a devolver nosotros, porque ya se ha declarado Sareb prácticamente desde su nacimiento en quiebra. Desde el año 2015 está en quiebra real. Entonces, ¿cuál ha sido el funcionamiento de Sareb? Si hubiera sido una entidad pública, una gran inmobiliaria pública, que es lo que era en el fondo, pero nos engañaron, pues o bien podía haberse quedado los bienes, ir cambiando el sistema de vivienda español, pero lo que hizo fue todo lo contrario. Fue entregar su gestión a los 3 bancos que más capital habían puesto y a Cerberus, que era justamente el hijo de Aznar y su mejor amigo, el mejor amigo del presidente, pues los contrató Cerberus para su inmobiliaria y, casualidades de la vida, Bankia y Sareb le dieron la gestión de sus bienes inmobiliarios. Ya hemos dicho que Cerberus en realidad es el Partido Republicano, está de vicesecretario de Defensa. El consejero delegado de Cerberus era el secretario del Tesoro de Estados Unidos, que es como el ministro de Hacienda y el ministro de Economía. El presidente de Relaciones Internacionales era el vicepresidente de Buspadre, o sea, es una puerta giratoria en sí misma. Entonces, claro, en la foto de las Azores, pues nos acordamos, ¿no? ¿Quién era el mayor pelota de los republicanos? Pues Aznar, pues qué casualidad, ¿no? Lo meten allí pues para ir facilitando, cuando está el Partido Popular del Gobierno, pues la gestión de Sareb. Entonces, los bancos, los 2.000 millones que habían puesto, los recuperaron con las comisiones que les pagaba Sareb por la venta de los pisos y además las hicieron en total opacidad. No sabemos ni qué direcciones tenían esos bienes, ni por cuánto dinero se vendieron. Daros cuenta que en la venta de Ibima les pillaron porque había que hacer una subasta. Una subasta que debía ser pública, sin embargo en Sareb no. Sareb era una empresa privada, con lo cual han hecho lo que les ha dado la auténtica gana, ¿no? Además, si hubiera sido pública Sareb, cuando hay un contrato, una venta de más de 20 millones, la tiene que firmar todo el Consejo de Ministros, según la Ley de Patrimonio. Pero como Sareb era privada, cuando habían hecho un trampantojo, era falso que fuera privada, era una inmobiliaria pública, pues lo vendieron como les dio la gana, ¿no? Entonces, ¿en qué ha terminado Sareb? Pues ha terminado una deuda de 30.000 millones de euros, queda una parte exigua de las viviendas que tenía. Parece ser que van diciendo que van a terminar en lo que debía haber sido desde el principio, una inmobiliaria pública, y la sociedad española pues, se ha quedado pues, estafada por el capital financiero que ha estado detrás de Sareb, tanto en su gestión, que están llevando ahora, la gestión desde 2021 la llevan Blackstone y KKR, el famoso fondo de los festivales, son los que están gestionando Sareb, y bueno, pues la sociedad española pues, ha perdido la oportunidad de tener un sistema de vivienda social, porque tiene todo el suelo urbano del Estado, similar al que pueda tener los países de nuestro entorno. Así que fue una decisión política pues, con unas consecuencias pues, terribles. O sea, un desfalco en toda regla donde ya se sabía el final del cuento. Sí, sí, sin duda alguna, sí. Sí, si quieres una matización, no es que el truco este de la Sareb, pues resulta que, claro, ponen ese capital que es insuficiente para todas las compras, entonces las compras las hacen con deuda con aval del Estado. Claro que es lo que hizo. Y entonces eso es lo que ocurrió después, que se lo devolvió al corral
justo Eurostat, porque eso acordaron que tenía que ser deuda pública, que la habían ocultado, puesto que está. Y entonces, con lo cual, claro, subió la deuda pública española, porque justo descubrieron el truco de la Sareb en Eurostat. Alejandra, vamos a ver qué nos puedes contar. Un artículo tuyo reciente en Público se titula La vivienda, cómo blindarla como un derecho. Y yo te pregunto, pues como jurista especializada en este tema, ¿cuáles serían las disposiciones jurídicas y las medidas políticas también a corto y largo plazo para blindar verdaderamente la vivienda como un auténtico derecho? Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a TAC por organizar una jornada tan interesante. Ha sido interesantísimo, he aprendido mogollón de todo lo que habéis contado, ¿no? Que al final nos muestra y nos demuestra pues cómo la vivienda está absolutamente financiarizada y cómo es un bien que lejos de estar tutelado, promovido, garantizado, proveído por parte de las administraciones públicas, pues está mercantilizado. Y ese es el objetivo, ¿no? Que decía el compañero José Manuel, que hay que hacer todo lo contrario. Pues efectivamente lo que hay que hacer es desmercantilizar la vivienda, sacar la vivienda del mercado. Ese es el reto que tenemos ahora, después de pues todos los barros que habéis contado, que son precisamente los que nos indican en los lodos en los que estamos ahora, ¿no? Yo desde una perspectiva así más jurídica, un poco constitucional incluso, creo que a toda esta aparente desregulación, que en el fondo nos ha demostrado Manuel que es una regulación en toda regla y una intervención en toda regla, lo que pasa es que a favor de una de las partes se le suma cómo está configurado jurídicamente el derecho a la vivienda en la Constitución española. Nosotros y nosotras decimos siempre, bueno, el derecho a la vivienda es un derecho fundamental y eso es una reivindicación política que hacemos sistemáticamente y que yo animo a seguir haciéndola permanentemente, pero lo cierto es que el derecho a la vivienda en la Constitución española no es un derecho fundamental, no está configurado como un derecho fundamental, no está en el capítulo de la Constitución que, digamos, otorga y blinda una protección especial a determinados derechos y que, por tanto, los hace oponibles ante los tribunales, los hace justiciables, los hace efectivos. Es decir, no podemos ir a día de hoy ante un juez a decirle, oiga, señor juez, yo es que tengo derecho a la vivienda y las administraciones públicas no me están promoviendo ese derecho. Y eso para mí es una falacia inicial, es un fraude constitucional inicial que ubica, porque es una decisión política, que ubica políticamente el derecho a la vivienda, bueno, pues como un principio rector de la política social y económica. Aquí hay mucho debate sobre si los derechos sociales tienen, digamos, el mismo amparo legal, la misma, deberían tener la misma protección tuitiva por parte del Estado, por parte de las administraciones públicas, o son derechos de segunda. Yo, como defensora de los derechos sociales, creo que deberían tener y pueden tener, con las herramientas que tenemos en la mesa, la misma protección que los derechos fundamentales. Pero lo cierto, y con un ejemplo lo vamos a entender muy bien, es que no la tienen. Por ejemplo, el derecho a la educación. El derecho a la educación, todos tenemos derecho a la educación y las administraciones públicas tienen la obligación de que haya escuelas públicas para garantizar el derecho a la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas. Sin embargo, no sucede lo mismo con la vivienda. Debería haber instituciones que garantizasen que tú puedes acceder y puedes disfrutar en el acceso, se puede garantizar el acceso a una vivienda a través del mecanismo, digamos, homólogo a las escuelas públicas que debería ser la vivienda pública. Y eso no sucede. Y no sucede precisamente, insisto, por dónde está ubicado el derecho a la vivienda en la propia Constitución española. Si fuera un derecho fundamental, entonces las administraciones no tendrían la excusa para no hacer y dejar hacer al mercado. Y yo creo que ese es uno de los problemas fundamentales. Además, ahí hay un artículo muy torticero, que es el artículo 53.3, que lo blinda, ¿no? Y viene a decir, solo podrán ser alegados ante los tribunales, solo habrá obligación de que las administraciones públicas provean en el caso de los derechos que sí tienen esa consideración de fundamental. Pero con todo y con esto, que dice, joder, pues pinta mal, entonces, pinta bastante mal. Aún así, yo reivindico que el derecho a la vivienda es un derecho fundamental y que lo podemos utilizar y lo podemos esgrimir y lo podemos reivindicar, porque en todo caso es un derecho humano.
el derecho a la vivienda es en todo caso un derecho humano. Así lo reconocen los tratados internacionales que España, el Estado español, ha suscrito y ha ratificado. Y hay que recordar que en la propia Constitución española, en varios preceptos, en el artículo 10, en el artículo 96, nos dicen que todos los tratados internacionales que ha suscrito el Estado español se tienen que aplicar como derecho interno. Así que a mí me da un poco igual que no esté reconocido como derecho fundamental en la Constitución, si en todo caso es un derecho humano que, digamos, es superior, ¿no? Que al final un derecho como es el derecho a la vivienda está subsumido, ¿no? Esa noción de subsunción está subsumido dentro de que sea, en todo caso, un derecho humano. Y eso es lo que estamos utilizando a día de hoy en numerosísimos procedimientos de desahucio, de todos estos fondos buitre y perros que se disfrazan de diferente, que se visten con diferente collar, pero que al final actúan de esa manera. No obstante, yo creo que hay que poner el foco también en cómo es posible que las administraciones públicas, que en todo caso tienen competencias directas en la materia, en concreto en materia de vivienda, como son las comunidades autónomas, tienen la competencia exclusiva, directa, atribuida, no ejercen, ¿no? Realizan una inacción a sabiendas de lo que están haciendo. Y yo lanzo algo un poco provocador, pero bueno, que me lleven a los tribunales, si no se estarían cometiendo, bueno, si no habría indicios de comisión de delitos de prevaricación, porque si tú efectivamente tienes una competencia atribuida en exclusiva, como es desarrollar la política de vivienda de una comunidad autónoma y no lo haces, bueno, pues desde mi punto de vista podría haber indicios delictivos. Eso me alegro de que hayas mencionado eso porque, bueno, pues ya sabes que se oyen muchos mantras y tal, y no todo el mundo a lo mejor tiene claro quién tiene la competencia en materia de vivienda, porque además hay una ley estatal de vivienda de hace 2 años, pero la verdadera competencia la tiene la comunidad autónoma y muchas de ellas no están actuando en ese sentido, ¿no? Aparte de eso, quería preguntarte… Sí, las medidas, que se me ha olvidado. Me he quedado Sí. ahí en la prevaricación. Sí. A corto y largo plazo, ¿qué medidas? Claro, o sea, yo creo que cuando hablamos de medidas en materia de vivienda es un poco, yo a veces me aburro un poco a mí misma, ¿no? De repetir como el catálogo de todo lo que hay que hacer, pero es que realmente hay mucho que hacer y mucho que hacer, pues eso, tanto a corto como a medio como a largo plazo. Se esgrime permanentemente, ¿no? Y además lo habéis comentado antes con José Manuel, el argumento de, bueno, esta crisis de vivienda, además ahora lo dice todo el mundo, esto se soluciona pues construyendo no sé cuánta vivienda. Entonces, como el mercado, ya nos ha demostrado Manuel que no es así, ¿no? El mercado que se regula solo con las leyes de oferta y la demanda, eso va a hacer que bajen los precios y entonces vamos a volver a estar, bueno, pues en una bonanza residencial que seguro que se soluciona. Bueno, eso no es cierto, ¿no? Y no es cierto, los antecedentes nos los han contado muy bien, pero es que además los antecedentes que hemos tenido en nuestro país en el año 2007, donde en España se ha construido muchísima vivienda, más que en otros países europeos, y los precios, bueno, pues no dejaron de subir, no dejó de crearse esa burbuja. Lo que hace falta, desde luego, es vivienda fuera del mercado, sacar la vivienda del mercado, desprivatizar la vivienda. Y el problema que tenemos, uno de los orígenes que tenemos, y claro, ahora hay que luchar contra 60 años de políticas urbanísticas y de políticas de vivienda, es que la vivienda pública que hemos construido en este país durante muchísimos años, de los años 50, casi 6 millones de viviendas, luego me corrigen los datos si no son exactamente exactos, han sido privatizadas. Han pasado X años, una calificación temporal de vivienda protegida y han acabado en manos privadas, de fondos de inversión, pero también de particulares. La política de vivienda ha sido, bueno, pues construir vivienda pública. La política inmobiliaria, perdón, hay que matizar, ha sido construir vivienda pública que al cabo de los años ha acabado siendo privatizada. Entonces, ¿hay que construir vivienda? ¿No hay que construir vivienda? Bueno, pues a lo mejor, después de saber toda la vivienda que hay, que todavía no lo sabemos, porque efectivamente hay una opacidad muy considerable cuando hablamos de datos en materia de vivienda, podremos decir, pues a lo mejor hay que construir vivienda, pero solo si tiene una calificación permanente de vivienda protegida para siempre, porque solo así podremos consolidar un verdadero parque de vivienda. Eso evidentemente es una medida que, como os podéis imaginar, no se hace de aquí a mañana, y por más que se anuncien, y ahora otras 50.000 viviendas, como si fuese esto la tómbola, no va a resolver el problema. Aparte, para eso
se tendría que incluir en las legislaciones, que a día de hoy no está, que esas viviendas que se construyan sean con calificación permanente de vivienda. Eso la Ley de Vivienda lo planteaba, pero el Tribunal Constitucional ha dicho que eso es inconstitucional y que tienen que ser las comunidades autónomas las que determinen la calificación permanente de la vivienda. Evidentemente, Isabel Díaz Ayuso y todos sus secuaces están pensando en hacer todo lo contrario. De hecho, es lo que están haciendo. Siguen promoviendo exactamente el mismo modelo, que es construir vivienda con algún grado de protección pública que al cabo de los años acaba siendo privatizada. Entonces es complicado porque a corto plazo no se va a conseguir, desde luego si no hay voluntad política para ello. Eso es fundamental, pero se pueden poner en marcha otras medidas. También lo ha apuntado antes Manuel. Ha hablado del tanteo y retracto. ¿Esto qué es? Bueno, esto es una figura que es que las administraciones públicas puedan comprar, puedan adquirir bloques de vivienda a precio de saldo, es decir, actuar como han hecho los fondos de inversión, ni más ni menos, aprender de las estrategias financieras de los fondos de inversión y hacer ensanchar, consolidar un parque de vivienda de una forma mucho más rápido que la construcción. Eso, por ejemplo, la Ley de Vivienda lo introduce, pero hay muy pocas comunidades autónomas que lo estén aplicando. Hay algunas que sí, en Navarra, en Cataluña, pero en Valencia en su momento se intentó, pero no se está utilizando una herramienta que las administraciones públicas, bueno, pues podrían usar para, comprando barato, sin además generar un impacto ecológico negativo como puede generar la construcción, pues aumentar el parque. Los beneficios fiscales, lo hemos hablado, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que las SOCIMIs, que esos fondos de inversión no tributen impuesto de sociedades o los pisos turísticos, que esta mañana hemos desayunado con una buena noticia de que por fin se va a sancionar y se va a obligar a retirar de Airbnb determinados pisos turísticos, 60.000 que operan sin licencia, que tienen una fiscalidad privilegiada, teniendo en cuenta que son negocios absolutamente improductivos, que no generan puestos de trabajo, que no generan riqueza más que para el que es propietario de esos pisos turísticos. Yo abogo por subir esa fiscalidad, pero no al igual que cualquier otro comercio productivo. ¿Qué es esto de que un piso turístico pague el IVA del 21%? Pues a lo mejor tiene que pagar el 70% para que deje de ser suculento ese negocio de invertir en mercado de vivienda de alquiler turístico en vez de hacerlo en alquiler residencial. La Ley de Vivienda, uno de los agujeros que tenemos es, lo hemos dicho, ¿no?, que al final las comunidades autónomas deciden aplicarla o si están alineadas con la especulación inmobiliaria deciden boicotearla. Es un problema en sí mismo, un problema de aplicación de la ley, porque al final, queda la voluntad política del gobierno de turno. Y yo defiendo aquí también que con las competencias en la mesa, en tanto en cuanto, sí, la competencia de vivienda es autonómica y eso hay que recordarlo siempre, pero la competencia de lo que tiene que ver, por simplificar mucho, el control de precios es una competencia estatal. Quizá habría que ser un poco más valientes y plantear algún tipo de reformas a la Ley de Vivienda y que nos lleven al Constitucional a decir que se está invadiendo competencias, pero mientras tanto que nos quiten lo bailao. Se ha mencionado antes, hay otros países que tienen como Alemania, ¿no?, el contrato indefinido. Contrato indefinido es la mejor vacuna antiespeculación. Es una vacuna que tú pones para que el casero rentista, también los hay no rentistas, pero el casero rentista de turno no tengas incentivo de echarte o no renovarte el contrato porque al siguiente le va a subir el precio, porque salvo determinadas causas súper justificadas en la ley, pues en principio va a tener que garantizar tu seguridad residencial y tú vas a poder desarrollar un proyecto vital, que a veces se nos olvida que cuando hablamos de vivienda estamos hablando de esto, de desarrollos de proyectos vitales. Impuestos contra la especulación y contra el acaparamiento de vivienda. A día de hoy no pasa nada si tú acumulas 37 viviendas y las tienes vacías. Eso no hay ningún tipo de sanción, ¿no? Lo dice también muy bien Jaime Palomera en su último libro, El palo y la zanahoria. Pues habrá que dar palos fiscales a los que acumulen y acaparan y además
con ese gesto, con ese acto, lo que hacen es alterar el precio del mercado, manipular el precio del mercado y provocar que suban los precios, como está haciendo Cerberus cuando se reserva unas cuantas viviendas porque ve que el precio está subiendo. Bueno, pues eso a día de hoy no está encima de la mesa y se podría poner. Sancionar también y de forma contundente los usos antisociales de la propiedad privada. Que, por cierto, la propiedad privada, se me ha olvidado decirlo antes, tampoco es un derecho fundamental. Esto también hay que recordarlo cuando hablamos. No es un derecho fundamental y, además, está supeditado a la función social de la misma. Es decir, tiene una corrección, un factor corrector que dice, oiga, sí, derecho a la propiedad privada, usted tiene derecho, pero habrá que delimitarla, habrá que tener en cuenta esa función social y cómo contribuye lo que usted está haciendo al común, ¿no? Usos antisociales, pues estábamos hablando, ¿no?, del acaparamiento, el mantenimiento de viviendas vacías, en un país que, según el INE, los datos del 2023, que seguro que José Manuel tiene mucho más actualizados, hablaba de 3,8 millones de viviendas vacías. Bueno, pues si hay usos antisociales, que consiste en detraer viviendas del mercado, pues deberán conllevar una sanción. ¿Qué sanción? Pues lo planteamos en su momento en la ILP que hicimos, una iniciativa legislativa popular por el derecho a la vivienda en Madrid en el año 2017, pues desde la PA, la Coordinadora de Vivienda, la FRAM y bueno, muchos colectivos que decíamos, oye, pues la sanción más justa es que si usted comete usos antisociales, pues entonces la cesión obligatoria del uso. ¿Esto qué es? Bueno, pues la expropiación, dicha de una manera que suena un poquito mejor, para que no se asusten. Y eso es perfectamente constitucional, lo ha dicho el Tribunal Constitucional, y es más, hay comunidades autónomas como Navarra que contemplan esta figura. Y a corto plazo hay muchas más medidas, pero a corto plazo, regulación de precios eficaz. Es imprescindible regular los precios y poner límites de precio, pero ya no solo para que no sigan subiendo, para congelar los precios, que es en el fondo lo que prevé la Ley de Vivienda actual, que dice, bueno, si usted es un pequeño propietario, esto es, tiene usted menos de 10 viviendas, que ya está bien, o de 5, si es usted una comunidad muy valiente que considera que 5 viviendas ya es demasiado, usted lo que tiene que hacer es poner el precio máximo en referencia o con referencia al precio que tenía hace unos años. Entonces lo que hace es congelar los precios, impedir que sigan subiendo, pero yo creo que ya no estamos en un momento en el que haya que congelar los precios, porque como los congelemos ahora, seguimos como estamos, que es que nadie puede acceder a la vivienda, la mayoría social no puede acceder a la vivienda. Hay que bajar los precios y hay que hacer como se prevé para los grandes tenedores de vivienda, que dice la ley. No, usted lo que tiene que hacer es poner el precio al índice de referencia que está establecido, y luego podemos discutir si ese índice de referencia pues está mejor o peor calculado o es más o menos justo, pero hay que bajar los precios con una regulación eficaz, y eso tiene que ver, desde mi punto de vista, con reformar la Ley de Vivienda para hacer obligatorio esta aplicación en las comunidades autónomas, que haya un régimen sancionador en la Ley de Vivienda. ¿Cómo es posible que no lo haya? Es como una ley que no tiene régimen sancionador, pues fíjese usted, o sea, pues, es que no le cabe en la cabeza a nadie, ¿no? Es como, usted no puede conducir a más de 120, y si lo hago, ¿qué pasa? Pues nada, pues entonces, en fin, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Es fundamental eso, y luego evitar y buscar mecanismos para, que basta con haber hecho bien la ley, perdonad que sea aquí un poco crítica, con evitar mecanismos que permiten el desvío fraudulento de viviendas al alquiler de temporada, al alquiler vacacional y al alquiler de habitación, que es uno de los problemas que tenemos a día de hoy. Cuando aparecen todos esos voceros en las tertulias de televisión y dicen, no, la regulación de precios no funciona porque casi no bajan los precios, y dicen, bueno, no lo sabes porque no se ha aplicado prácticamente, pero bueno, donde se ha aplicado ha bajado un poco. Y no ha bajado más por lo que decía antes, porque los precios sobre todo se congelan, no bajan. Pero es que además el problema de, cuando nos dicen también, es que se detrae la oferta y la gente se quita los pisos de ahí porque ya el negocio no es rentable y se lo lleva al alquiler vacacional, al alquiler de temporada o al alquiler de habitación. Claro, pero eso es porque se le dejó una vía de escape a la especulación para que encontrasen acomodo especulativo en otro tipo de negocio. Bueno, pues yo creo que el Estado, yo creo en la capacidad del Estado y en la capacidad de las administraciones públicas para blindar suficientemente la legislación e impedir que ese capital especulativo encuentre refugio en otros usos habitacionales. Bueno, pues Perdón, nos has aportado un montón de
de ideas, un montón de, bueno, para la reflexión y sobre todo para quienes no somos conocedores de las fronteras de la normativa, ¿no? Y de hasta dónde se podría llegar. Para ya terminar lo que es la mesa y dar voz al público y a la compañera de la PA de Leganés, te iba a preguntar cómo valoras tú las estrategias de movimientos sociales que luchan por una vivienda digna. Bueno, yo es que, me declaro, la palabra no es fan, ¿no? Pero absolutamente creyente en la labor fundamental de los movimientos sociales, porque es una labor constituyente, es decir, ahora mismo es quien está garantizando, quien está tutelando el derecho a la vivienda a falta de administraciones públicas que lo hagan. Esto es así, lo viene haciendo la PA desde el año 2009, los sindicatos de inquilinas, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales, en fin, todo el tejido asociativo, social de la ciudadanía organizada que viene señalando estos boquetes que he señalado yo, pero además proponiendo soluciones y además haciendo lo que las administraciones deberían hacer. Yo creo que las movilizaciones además que hemos vivido este último año son históricas. Numéricamente nunca había habido movilizaciones tan masivas en favor del derecho a la vivienda y en contra de la especulación, pero bueno, la movilización yo creo que es un síntoma. Al final la organización popular creo que es la clave y bueno, creo que ahí están muchísimos colectivos caminando, intentando bueno, pues señalar lo que no hacen, lo que no se hace, lo que se podría hacer, pero además haciendo en la práctica. Es decir, la PA ha hecho muchísimas cosas, lo tiene todo demostrado, ¿no? Cómo ha autotutelado el derecho a la vivienda realmente, o sea, es que a veces ha garantizado techo a gente que no tenía techo y ahora los sindicatos de inquilinas están consiguiendo también, pues con esas estrategias de presión, denunciando todas las cláusulas abusivas que hay en todos los contratos de alquiler, que son muchísimas, dejando claro que si el inquilino no paga, el rentismo se acaba y que esto va de que tiene que haber una relación armoniosa, pero que quien tiene la sartén por el mango, y hay que recordarlo permanentemente, son los inquilinos, y si los inquilinos se organizan, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Igual que ha pasado con los trabajadores durante tantísimos años en el campo del mercado de trabajo, del mercado laboral. Y simplemente bueno, pues acabar con una frase que falleció, y ya lo sabéis perfectamente, Mújica la semana pasada, y le tenemos muy presente en nuestro hacer diario, pero que decía aquello de trabaja para vivir y si no lo haces es que vives a costa de otro. Pues yo creo que esa es una reflexión que nos deja claro en qué momento estamos ahora y qué es lo que tenemos por delante, que es un horizonte muy difícil, pero que es un horizonte que yo creo que con movilización y con organización popular seguro que lo conseguimos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, antes de dar la palabra al público para las intervenciones que quieran hacer, quería ceder la palabra a una compañera, Mónica, de la plataforma de afectados por la hipoteca de Leganés. Estás ahí en la segunda fila, ¿verdad? Gracias. Me da lo mismo. Desde aquí. Bueno, lo primero, buenas tardes. Mi nombre es Mónica y vengo como portavoz de la PA de Leganés y en representación de mi comunidad vecinal para exponer nuestro problema. Pero no quería continuar sin antes agradecer la oportunidad a la PA de Leganés por pensar en nosotros, a grupos políticos como MAM Madrid y a todas esas personas que de manera altruista nos asesoran y nos están brindando su apoyo incondicional. Así que para ellos muchísimas gracias. Dicho esto, es obvio, y es de lo que hemos estado hablando todo el rato, que la situación actual que hay con la vivienda es lamentable. Lo que antes era y siempre ha tenido que ser un derecho se ha convertido en un artículo de lujo que solo una parte de la sociedad se puede permitir. Hijos que vuelven con los padres porque no pueden hacer frente a hipotecas, jóvenes que no pueden emanciparse por el coste de los alquileres y los precios abusivos de las viviendas, personas trabajadoras con salarios precarios, en la cual yo me incluyo,
siendo imposible reunir los requisitos que te solicitan en inmobiliarias y en bancos, personas vulnerables con problemas familiares y de salud, en fin, una situación más que preocupante para una gran mayoría. El caso que vengo a exponer es el de una comunidad vecinal, la mía, donde somos más de 30 familias afectadas. Son viviendas del EMV que datan de 1948 y que son de renta antigua, donde en un principio vivían hasta 2 familias en un mismo piso. En su gran mayoría han pasado de generación en generación, de padres a hijos, de hijos a nietos, etc. Actualmente se dan diferentes situaciones: padres con hijos y nietos en la misma vivienda, matrimonios y personas jubiladas que ya les sería imposible acceder a nada, padres con hijos con minusvalía, en fin, personas vulnerables en su gran mayoría. Es importante destacar que los contratos en la mayoría de los casos siguen a nombre de las personas ya fallecidas, los primeros arrendatarios, que fueron los primeros en habitar esas viviendas. Hoy son sus hijos, nietos o familiares quienes continúan viviendo allí. También existen casos en los que en esas viviendas residen otras personas por distintas razones, pero siempre con una historia detrás que merece ser escuchada, con muchos años de empadronamiento en cada uno de los casos. De repente dejan de cobrarnos los recibos de agua y de alquiler y empiezan a mandar cartas con diferentes motivos, pero todas con un mismo objetivo: que abandonemos nuestras viviendas y entreguemos las llaves, sin darnos opciones de ningún tipo. Y cabe destacar que todos hemos intentado regularizar nuestra situación reiteradas veces, yendo al EMV, exponiendo nuestros casos y siempre se han negado. En mi caso en particular, como ejemplo, desde los 24 años intentándolo. Tengo a día de hoy 54. Llevando documentación, aportando todo lo que nos pedían y la respuesta era la misma: no se puede hacer a nivel unipersonal, se hará cuando se regulase toda la fase. No te preocupes, mientras tengan los recibos al orden y estés empadronada, no pasa nada. Y me consta que así lo han intentado mis vecinos reiteradamente igualmente. Estas viviendas están cuidadas, reformadas, saneadas y mantenidas por nosotros. Y vaya por delante que no nos negamos a pagar ningún alquiler. Y así lo hemos hecho saber, pero se ve que no les interesa. En mi humilde opinión, quieren especular con estas viviendas vendiéndoselas a algún fondo buitre, porque si no, no es entendible. Podría extenderme mucho más, pero sé que mi tiempo es limitado. Pero no quiero finalizar sin decir que vamos a luchar por nuestros derechos, como bien ha dicho Alejandra, que hablas fenomenal, y a colaborar con la PA en el movimiento activista para ayudar a otros muchos. De nuevo agradezco sinceramente esta oportunidad por dejarnos dar visibilidad a nuestro problema que estamos viviendo, y muchísimas gracias de corazón a todos. Se abre a continuación un turno para que quien lo desee haga la pregunta, comentario o aportación que considere, que estime de interés. Sí, ya muchísimas gracias a los 4 ponentes y nada, solamente incidir en aspectos que habéis tocado los 3, tanto José Manuel como vosotros 2 igualmente, y son cuatro temas. Es que desde el 15M, lo que fue la asamblea jurídica del 15M, ya se denunció lo que significaba un origen o un impulso a esa burbuja que fue las sobretasaciones de la vivienda, y entonces se inició incluso pues una acción muy importante contra la dirección de en ese momento Bankia, contra todas sus directivas. Significó una importante querella, una movilización con relación a eso, porque significaba precisamente atacar el origen de ese precio, de esa sobretasación. Ya entonces, bueno, aquella acción se pudo incoar, el magistrado José de la Mata la admitió, fue una acción muy interesante y bueno, aquello acabó
pues con la muerte de Blesa, entre otras cosas, el suicidio de Blesa. Pero bueno, en cualquier caso, lo cierto es que de allí salió una iniciativa muy interesante que era ligar el precio de la vivienda al precio del catastro, a lo que está declarado en catastro. O sea, que no podía ser el precio de la vivienda superior a lo que la vivienda misma estaba declarada por catastro. Y ese era, que además en muchos países está así. O sea, no puedes alquilar, no puedes ni vender ni alquilar por encima del precio que tú mismo o que está declarado en el catastro. Entonces era una medida interesante que, bueno, que la dejamos ahí porque puede ser, es un porcentaje con relación al catastro o una relación con relación al catastro. Igualmente recordábamos ya entonces Fernando Skornik, que también era de la Asamblea de Economía Sol, entonces nos hablaba cómo la Thatcher puso un impuesto del 100% a la transmisión de viviendas en el corazón de Londres. O sea, y eso lo puso la derecha. Recordarás a Fernando que nos hablaba de esas medidas que se pusieron sin ningún problema ya entonces. Luego, el otro aspecto que tiene que ver pues, con lo que habéis dicho del tanteo y el retrato, ¿no? Entonces, el tanteo y el retrato, claro, siempre se plantea, o se plantea ahora, o lo habéis planteado, con relación a las instituciones que lo pueden ejercer para comprar viviendas. Pero es que eso estaba antiguamente y en un momento se podía ejercer ese derecho de tanteo y retrato hasta que fue truncado, hasta que fue prohibido por una legislación. Esa legislación se puede cambiar, o sea, porque es una medida muy concreta que simplemente con cambiar esa medida, con posibilitar nuevamente el ejercicio del tanteo y retrato, podríamos estar, no instituciones, sino las propias personas, las propias afectadas, ejerciendo ese derecho y comprando viviendas que ahora entre los fondos y entre las transacciones que se realizan por 5.000, por 20.000 euros, que es lo que está pasando ahora mismo, que se compran viviendas por ese precio, aunque hubieran estado sobretasadas en 100.000 o en 200.000. Y es una medida importante. Pero es que además hay otro derecho fundamental al cual sí que podemos apelar, que es el derecho a la igualdad. Y entonces, en ese derecho a la igualdad también, tanto abogados que estamos trabajando con la Asociación de Inquilinos y otros más, pues también estamos trabajando porque ahí y precisamente con todo lo que tiene que ver con esas transmisiones, se puede apelar a ese derecho. Solamente eso. Bueno, hemos estado, gracias de todas formas por el acto y bueno, pues creo que hay interés en la vivienda y todos estamos aquí escuchando con mucha atención. No habéis comentado los ponentes, supongo que es un lapsus, que en este país sí que había alquileres que se suspendían solamente cuando el inquilino rompía el contrato. Eso lo quitó la Ley Boyer en 1985. Ley Boyer que ninguno de los gobiernos fue capaz de quitar, bueno, tampoco como otra serie de leyes que estamos padeciendo, como la ley hipotecaria, que nunca ha sido modificada y sigue penalizando a las personas que quieren comprar una vivienda y beneficiando a los bancos. Y hay que decir muy claro que ahora mismo tenemos un gobierno que se llama progresista, que debería no hacer una ley de vivienda, sino obligar a que la ley de vivienda que ha hecho, que es muy mala, pero bueno, algo es algo, se cumpla, que de verdad modifique la Constitución y que de verdad anule el decreto Boyer que llevó a que los alquileres en este país durasen 5 años y se pudiesen subir, en principio con el 80% del IPC en el año que se montó, como bien ha dicho el anterior ponente, con la devaluación de la peseta y la serie de historias, te subían un pastón, de tal manera que la gente empezó a comprar casas porque era más barato conseguir un crédito hipotecario que pagar un alquiler de una vivienda. Y quizá ese decreto Boyer de 1985, y eso va a los juristas, pueda tener alguna laguna en la que se le pueda meter mano y no hacer una ley
una historia nueva, es decir, la historia existe, lo único que hay que hacer es retomar esa historia que teníamos, porque en la mayoría de los casos las cosas están inventadas, solo tenemos que adaptarlas a lo que tenemos. Bueno, buenas tardes y muchas gracias. Ha sido muy interesante todas las aportaciones de cada uno de los ponentes. Yo que me declaro ya agnóstica del Estado de Derecho, agnóstica total y descreída de las leyes, no veo una solución fácil y tampoco llego a ver que sí que creo lo que dices, Alejandra, que la vivienda no está declarada como derecho en la Constitución, pero ¿qué está declarado como derecho? Si yo hablo de sanidad, que es lo que digo, tampoco está declarado como derecho. La educación era muy importante para los políticos porque tenían que mantener a la gente joven y instruirla según lo que fuese, ¿no? Entonces, ahora yo creo que la acción está en manos de los movimientos sociales. Ahora mismo no podemos creer en un Estado de Derecho, realmente. Está muy difícil la situación, pero sí que hay que apostar con fuerza por reivindicar desde los movimientos sociales el papel político que tenemos para defender esos derechos e incluso empujar a un cambio constitucional, que es más que necesario. Estamos en una Constitución que hace aguas por todos los sitios, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que esto no es, pesimismo, ¿no? Yo creo que es realismo y la situación está muy grave porque lo vemos a nuestro alrededor en la gente que no puede acceder a ninguna vivienda, en familiares que no pueden acceder a ninguna vivienda y que están teniendo grandes dificultades para desarrollar sus estados de vida, ¿no? Pero también lo vemos en que la gente se muere y que los políticos no hacen nada. Entonces, aquí lo que hay que hacer es luchar para cambiar el modelo y para cambiar a los políticos. Ya vale de que nos estén manejando y estafando. Muchas gracias. Hola, mencionaba antes, Alejandra, dos cosas que me parecen muy importantes. El derecho a la educación y el ver el derecho a la vivienda como proyecto, como base para construir un proyecto vital. Entonces eso, con vuestro permiso, lo voy a llevar a mi terreno, que es la educación. Si yo me pongo a hacer un estudio estadístico de las notas de mis alumnos, es evidente que no saca los mismos resultados el hijo de alguien que tiene una estabilidad económica, que tiene una casa asegurada y que tiene una situación buena, que el hijo de unos padres que cobran el salario mínimo interprofesional, que están con el alquiler al cuello, que ven amenazada su derecho a la vivienda, que piensan que les pueden echar en cualquier momento, y eso termina afectando a la salud mental de los chicos y a sus resultados académicos. Entonces eso termina también afectando la posibilidad de ascensor social de los chicos, porque lo que hace es que esos niños son los que terminan siendo pasto del fracaso escolar y por lo tanto no llegan a una educación superior. O sea, es que está todo la pescadilla que se muerde la cola.
Muchas gracias. La última pregunta y vamos ya terminando. Vale. El Bueno. último comentario, porque el último entiendo que ha sido un comentario de gran relevancia, pero un poco por ceñirnos también al tema que nos trae aquí hoy, ¿no? De los fondos de inversión y la vivienda. Bueno, primero, de acuerdo con todo lo que se ha planteado desde la mesa, la lucha, los cambios legales, etcétera. Pero yo creo que hay una cuestión en la que se está incidiendo y yo no comparto. Y es la idea de que hubiera fondos públicos dedicados a la construcción o a la compra, o en definitiva, a la adquisición a vivienda que hay en otros lugares, para dedicarlo a la vivienda, que se llama de protección. La vivienda de protección, en definitiva, es una compra que hace alguien, y es verdad que es mucho mejor que sea indefinida que no sea unos pocos años, pero yo entiendo que lo que tiene que hacerse es, en definitiva, promover el alquiler, porque el derecho protegible por la Constitución no es el derecho a tener una vivienda, es el derecho a vivir una vivienda. Y, por tanto, todo lo relativo a los problemas de compra y venta de la vivienda corresponden al derecho mercantil o a lo que sea. Es decir, pero ahí entrar en eso es mucho más complicado que entrar en el derecho a que la gente tenga un techo. Y en ese sentido hay que hacer fundamentalmente hincapié en que el poco dinero del que se dispone en las administraciones públicas se dediquen a ese camino y no al de promover, por otro lado, la gente que tiene ese tipo de viviendas se considera propietario de la misma y ha sido en parte con dinero público. Y luego otra cuestión, y es que el incremento del valor de la vivienda, ¿cómo es que se produce? En definitiva, la vivienda se deteriora como cualquier otra, como cualquier edificación, y el valor del ladrillo pues, y de los bienes que comportan materialmente la vivienda se deteriora. Entonces, ¿por qué sube la vivienda? Hay que hacer más hincapié, yo creo, y creo que habéis hablado un poco de ello, del tema del suelo. Es, en definitiva, el suelo el que es un valor o un bien, bueno, escaso. Naturalmente se puede urbanizar el monte, pero el suelo urbano es escaso y ese elemento es el elemento determinante. Entonces, ¿por qué sube el valor del suelo en muchas ocasiones? Lo hacemos subir los poderes públicos y con nuestro dinero, con la propia obra pública. En la medida en que se hace un metro a un sitio, a continuación el suelo de la gente que tiene acaparada ese suelo de los fondos buitres o de las personas que tienen suelo ahí, el valor de esa vivienda sube, o de la vivienda que se vaya a construir sube. Es decir, es muchas veces la propia acción pública que mejora la situación de las ciudades de la que se beneficia el rentista con el incremento del valor de ese suelo que está debajo y en el fondo del incremento del valor de la vivienda. Nada más. Terminamos aquí. No sé si queréis las preguntas, queréis hacer algún comentario a alguna de las preguntas o comentarios. Un comentario rapidito, ya que estamos con lo del suelo. Nada, muy rápido. Bueno, igual. A ver, con el suelo yo creo que hay que politizar el suelo. A ver, si por un terreno agrícola que tú tienes va a pasar una carretera, van a poner un molino, la empresa que va a poner el molino tiene derecho a expropiártelo por su valor agrícola, no por el valor del viento que pasa por allí. Entonces, y es porque es un bien de interés público. ¿No es un bien de interés público la vivienda? ¿Solo son las carreteras? ¿Solo son los alcantarillados? Yo creo que la izquierda, para mí, tiene que politizar el suelo y empezar a expropiar por valor de uso agrícola o el que tenga, o industrial en el momento que lo tenga. Y eso es lo que se hizo en el Reino Unido en el año 45, los laboristas, y construyeron 5 millones de viviendas. ¿Por qué? Pues porque construyeron nuevas ciudades a partir de suelos urbanos que habían comprado los ayuntamientos por su valor agrícola, y lo mismo se hizo en los Países Bajos desde finales del siglo XIX hasta ahora. Se expropia por el valor agrícola y eso determina un sistema de vivienda pues, más amigable, no con esas torres que tenemos, aparte pues, con más zonas verdes, en fin, otro modelo de ciudad. Así que yo creo que puede ser una idea que es un poco radical, ¿no? Un poco bala de plata contra esto, pero yo creo que ya es momento de serlo. ¿Quieres tú? Bueno, si quieres. Yo quiero una cosa, un comentario.
Sí, no, yo muy breve, porque además se ha hablado mucho, por añadir, se ha comentado, ¿no? La compañera, por el derecho a la igualdad, ¿no? Yo totalmente de acuerdo, creo que es más, con la ley de igualdad en la mano a día de hoy se puede abrir mucha brecha, porque es que el mercado además está siendo un actor fundamental en generar desigualdades, excluyendo a pues, cualquier madre con hijos, familia monomarental, ya por ese mero hecho de serlo ya no le alquilan, por ejemplo, una vivienda. También la inviolabilidad del domicilio, que ese sí es un derecho fundamental, el artículo 18, es otra vía por la que muchas veces, bueno, pues en Cañada Real, por ejemplo, paramos derribos precisamente alegando ese derecho fundamental. Y una cosa más, porque se han dicho muchas cosas muy interesantes. La ley Boyer tiene que ver con lo de la duración de los contratos indefinidos, ¿no? Lo que decíamos, lo que promovíamos. Y estoy de acuerdo, o sea, con lo que ha dicho el compañero. Yo creo que la promoción de vivienda pública de calificación permanente, a lo mejor no lo he dicho, lo he dado por hecho, pero tiene que ser en alquiler, exclusivamente en alquiler. ¿Qué es eso de comprar vivienda pública? No, no, no. Es el alquiler, efectivamente, el uso, la tenencia, lo que se garantiza. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues ya estamos acabando, quizá. Yo creo para mí lo importante, han salido muchos temas, pero es cambiar el marco. Si no se cambia el marco, poner parches pues, es muy problemático, no se resuelve. Entonces hay que tener en cuenta muy claramente ese marco y cómo ha venido definido. Y entonces, en ese sentido, la propia Constitución pues, está en el origen al delegar las competencias en comunidades autónomas y ayuntamientos, y entonces ya cualquier cosa aquí parece que es el parto de los montes, es imposible. Entonces, claro, he comentado el ejemplo de Suiza, pues bueno, iniciativa popular, referéndum, se cambia la Constitución, etcétera, etcétera. Entonces, pues eso es lo que hay que ver en ese marco, porque en parte sale todo lo de las valoraciones del suelo, pero si es que está en el origen del pelotazo urbanístico, si es que la varita mágica que hace que caiga el maná de la plusvalía al propietario es porque se reclasifica un suelo. Dices, hombre, pues, entonces, claro, es un valor hipotético que no existe. Pero ya se da por supuesto que vale muchísimo más y es la clave del pelotazo urbanístico de este país. Entonces, claro, entre todas las cosas a revisar, entre estas, pues es una cuestión clave, ¿no? Bueno, y lo de los alquileres, bueno, lo mismo todo, ¿no? Porque, bueno, Franco fue el que congeló los alquileres y entonces, claro, luego el gobierno socialista va y los liberaliza con la ley Boyer, ¿no? Entonces, un poco las paradojas de esta vida, ¿no? Lo que pasa es que la congelación de alquileres de Franco, pues luego llevó el expediente de ruina a facilitar, porque, claro, entonces abandonar todos los edificios, y eso es lo que hace que este país sea más renovado, que es lo que yo he comentado incluso antes del 40, renovado en edificios, que Alemania, que quedó planchada por la guerra mundial, ¿no? Entonces aquí todo el modelo inmobiliario fue más destructivo del patrimonio inmobiliario del país que la guerra mundial en Alemania en proporción, ¿no? Entonces, claro, la congelación esa lo que hizo es que se abandonaran todos esos de renta antigua, conseguir expediente de ruina, meter más volumen, ya se demuele todo, y es un poco el ejemplo pues, del urbanismo y de todo esto de este país, que claro, es ahí a golpe. Y luego, claro, el tema es que luego con la Constitución, con todo esto, pues ya el planeamiento, los planes generales, todo eso pasan a segundo plano y ya es la moda de las operaciones urbanísticas, que encima en época de Franco, pues claro, se transgredía eso y tal, los que tenían poder, pero se consideraba que era un escándalo. Sin embargo, aquí, pues todos esos pelotazos y de reclasificaciones desde las torres de Florentino del Real Madrid, vamos, porque todo el skyline de Madrid y de todas las ciudades importantes en este país, pues no lo ha marcado el planeamiento, sino que es a golpe de operaciones donde han sacado tajada justo con el pelotazo urbanístico, ¿no? Entonces es lo que ha predominado. Entonces,
claro, pues ves que es todo ese marco que lo ha propiciado, que será lo que habrá que, en primer lugar, tenerlo bien clarito, porque entonces, ¿cómo funcionan las cosas? Porque es el valor del suelo y todo esto, claro, es lo que explica pues toda lo del pelotazo, que hay súper cantidad de ejemplos, ¿no? Donde entonces ya se hace la promoción, el propietario ya del suelo pilla la plusvalía, se va con la música a otra parte y deja ahí en ruinas a la propia inmobiliaria, que es lo que hemos vivido aquí. Encima, bueno, pues empezando, qué sé yo, pues el reino de Don Quijote en Ciudad Real. Entonces, claro, todo con créditos de la Caja, que ha sido la mano financiera del caciquismo local, créditos de la Caja, tal, los propietarios ya se van con la plusvalía, la música a otra parte, colapsa, claro, la inmobiliaria, arrastra a la Caja de Castilla-La Mancha. Entonces, claro, es todo lo que hemos vivido. Entonces, es lo que hay que tenerlo bien claro y es lo que habría que cambiar. Entonces, habrá que cambiar el marco, ¿no? No poner un parche de entonces para una cosa u otra, que bueno, a lo mejor bienvenido sea si es que arregla algo, pero vamos, que si no se plantea todo en conjunto y con experiencia de verdad, pues teniendo en cuenta qué es lo que ha pasado, qué es lo que digo, que yo creo que la gente no acaba de entender la singularidad de este país y de este modelo inmobiliario, claro. Bueno, no sé. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los asistentes, también a los técnicos, por supuesto. Tenemos aquí unos folletos de Manifiesto Ataque España para todos aquellos que sois la mayoría, ¿no? Que os queréis hacer socios, creo. Y bueno, pues gracias a todos por estar aquí. Gracias a los ponentes.